Cada 31 de octubre, millones celebran Halloween. Pero, ¿sabías que detrás de disfraces y dulces hay raíces paganas milenarias y símbolos de los que se ha apoderado el satanismo que la Iglesia considera peligrosos? Numerosos expertos advierten que participar sin cuidado puede abrir puertas al mal. Antes de seguir con tu día, quiero mostrarte la historia real de Halloween y qué implicaciones puede tener en el plano espiritual y en nuestras vidas. Quédate unos minutos y descubre la verdad detrás de esta noche oscura. Hace más de 2000 años, los celtas celebraban Samhain, marcando el final de la cosecha y el inicio del invierno, el llamado tiempo oscuro del año. Se creía que durante Samhain, los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos, trayendo buena o mala fortuna. Para protegerse, encendían hogueras y usaban disfraces con la finalidad de ahuyentar a los espíritus malignos. De este modo, trataban de pasar desapercibidos haciéndose pasar por muertos. Era un festival profundamente espiritual, ligado al ciclo de la naturaleza y a la muerte. Sin embargo, ritualísticamente no tenía ninguna relación con la fe cristiana. Con la expansión del Imperio Romano, las festividades celtas se mezclaron con celebraciones romanas como Feralia, dedicada a conmemorar a los muertos, y la festividad de Pomona, diosa de los frutos y la cosecha. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III buscó cristianizar estas antiguas tradiciones. Trasladó el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre y su vigilia, el 31 de octubre, comenzó a llamarse All Hallows Eve, de donde derivaría el nombre que conocemos hoy, Halloween. Durante la Edad Media, Halloween se transformó en un día de limosnas y oraciones por los difuntos, conocido como All Souls Day, celebrado el 2 de noviembre. De esta época surge la tradición de ir de casa en casa pidiendo alimentos a cambio de oraciones. Este es el antecedente de lo que hoy conocemos como el trick or treat, truco o trato. Con la llegada de los colonos europeos a Norteamérica, estas tradiciones se trasladaron al Nuevo Mundo. Allí se mezclaron con influencias locales, dando lugar a fiestas populares con disfraces, máscaras y bromas que poco a poco fueron tomando forma de celebración comunitaria. Ya en el siglo XX, Halloween se secularizó por completo. Se volvió comercial, centrado en disfraces, dulces y decoración. La conexión original con la muerte y los espíritus se transformó en entretenimiento y miedo lúdico. Desde este punto, la cultura estadounidense exportó Halloween a gran parte del mundo, convirtiéndola en una festividad global. Sin embargo, la mayoría de quienes participan en Halloween desconocen sus profundas raíces paganas. Hoy, la festividad se celebra sin ningún trasfondo espiritual positivo, habiendo perdido casi por completo su significado original. De hecho, ha llegado a situarse en total oposición a la fe cristiana, acercándose a lo que muchos expertos consideran una influencia peligrosa para la vida espiritual. Sin embargo, ya hemos visto que el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, tiene sus raíces en el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III fijó esta fecha para honrar a todos los santos y mártires que vivieron según la voluntad de Dios, incluyendo aquellos que no tienen una festividad específica. No se trata, por tanto, de una celebración de muerte o miedo, sino todo lo contrario, una celebración de vida, de virtud y de santidad. Mientras Halloween se centra en disfraces, en el terror y en elementos ocultos, el Día de Todos los Santos, por su parte, celebra la luz de la santidad, la vida eterna, la ejemplaridad de los santos y la unidad espiritual de la Iglesia. Es por ello que muchos expertos cristianos ven Halloween como una distorsión de esta celebración, desviando la atención hacia lo oscuro en lugar de lo divino. Dentro del mundo católico, expertos en exorcística, como el padre Javier Luzón en España o el padre Chad Ripperger en Estados Unidos, advierten que ciertos rituales, disfraces o juegos vinculados a espíritus y ocultismo pueden abrir puertas a influencias demoníacas. Estas puertas no necesariamente producen manifestaciones dramáticas inmediatas, pero permiten que el mal actúe en la vida de la persona, afectando su fe y su espiritualidad. Participar en celebraciones que mezclan elementos paganos y oscuros diluye la conciencia de lo sagrado. Esto puede generar confusión sobre lo que es moralmente correcto según la fe cristiana, e incluso despertar interés o curiosidad por prácticas ocultas o supersticiosas. Por ejemplo, un niño que ve Halloween como solo diversión puede crecer normalizando símbolos de miedo y ocultismo, sin entender su trasfondo espiritual. Incluso si una persona no practica magia o hechicería, la exposición constante a símbolos de muerte y terror puede debilitar la vida de oración y la conexión con Dios. Este entorno es capaz de favorecer tentaciones, miedo irracional o ansiedad espiritual, interfiriendo con la paz interior.
Halloween también puede afectar el ambiente espiritual del hogar. Disfraces o decoraciones que glorifican lo oscuro o demoníaco pueden confundir a niños y adolescentes, y la participación de toda la familia puede transmitir un mensaje contradictorio sobre la fe, mezclando tradición cristiana con prácticas paganas. Esta contienda espiritual no implica tener que dejarse llevar por un miedo paralizante, sino que debemos activar nuestra conciencia y redoblar la vigilancia. Participar activamente en prácticas cristianas, como el Día de Todos los Santos, fortalece la fe y cierra esas puertas al mal. Por ello, muchos líderes espirituales recomiendan evitar Halloween, o al menos no involucrarse en elementos de ocultismo, enfocándose siempre en la luz y en la santidad. Debemos destacar que no solo la Iglesia Católica advierte sobre los riesgos de Halloween. Protestantes y ortodoxos también coinciden en la importancia de discernir y mantener la fe lejos de prácticas que glorifican lo oscuro. Por ejemplo, la organización Focus on the Family, siendo una voz influyente dentro del protestantismo estadounidense, alerta sobre los peligros espirituales de esta celebración, enfatizando que Halloween puede parecer una diversión inocente, pero plantea riesgos espirituales al asociarse con la oscuridad, el miedo y el ocultismo. Por su parte, la Orthodox Christian Network subraya que Halloween promueve símbolos de muerte y ocultismo, incompatibles con los valores cristianos de vida y luz. Así es, que aunque las tradiciones cristianas difieren en algunos aspectos doctrinales, en este tema todos están en el mismo barco: proteger la fe, la vida espiritual y la santidad frente a influencias peligrosas. Es cierto que Halloween puede parecer solo un juego, pero tiene raíces profundas y simbología que la fe cristiana considera peligrosa. Expertos y exorcistas advierten que participar sin cuidado puede abrir puertas al mal, afectar nuestra fe y debilitar la vida espiritual. Es por ello que cada creyente está llamado a elegir conscientemente entre la luz y la oscuridad, entre la vida de la oración y la exposición a prácticas que pueden confundir o alejar de Dios. Esta advertencia no es para generar miedo, sino para fomentar la vigilancia y discernimiento en nuestra vida espiritual. El Día de Todos los Santos nos recuerda honrar la santidad, la vida eterna y la unidad de la Iglesia, mientras que Halloween, en su versión moderna, distorsiona ese mensaje y glorifica lo oscuro. Por todo ello, hoy quiero transmitirte este mensaje. Reflexiona, decide con sabiduría y permite que tu espíritu camine por la senda de la luz. Y sin más, me despido, esperando de corazón que este mensaje te inspire a mirar más allá de lo superficial y a fortalecer tu vida espiritual día tras día. Un saludo y hasta la próxima.